Intervendrá la doctora Ivette Vallejo, antropóloga y profesora investigadora de la Flaxo Ecuador en el Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio. La doctora Vallejo obtuvo su doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Brasilia y es maestra en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Su línea de investigación gira en torno a la ecología política de los conflictos socioambientales en perspectiva feminista y ha desarrollado sus investigaciones sobre todo en la Amazonía. Junto a la doctora Vallejo estaba prevista la asistencia de la doctora Sara Latorre, PhD en Ciencias Ambientales y Tecnológicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente profesora asociada en la Flaxo Ecuador. Sin embargo, por motivos de fuerza mayor, no nos pudo acompañar. En segundo lugar, después de la intervención de la doctora Vallejo, presentará María Dolores Viteri, socióloga por la Universidad de Calgary en Canadá y maestra en política social por la London School of Economics. Actualmente es estudiante de la maestría de sociología en la Flaxo Ecuador y su línea de investigación versa sobre el control social y la criminalización de personas defensoras antimineras. Entonces, un agradecimiento por haber venido y vamos a comenzar. Ya, bueno, buenas noches a todos, todas. Yo voy a hablarles un poquito primero sobre el encuadre, digamos, de qué se entiende por conflictos socioambientales. Entraré después de hablar de la conflictividad socioambiental y en aras de la temática, digamos, de este coloquio, voy a tratar de identificar dos grandes periodos. Un periodo que tiene que ver con, digamos, la conflictividad a lo largo del 2008 al 2017, en un periodo que le llamo del progresismo neoextractivista, y en el segundo periodo que tiene que ver con los dos gobiernos de Moreno y Lasso en el Ecuador, que corresponde a este retorno al neoliberalismo, un neoliberalismo que, como se hablaba en la mañana, podría definirse como un tipo de neoliberalismo autoritario, ¿no? Entonces, bueno, y después pasaré, digamos, haré un pequeño análisis sobre la ciclicidad de los conflictos, ¿no? En general, cuando se habla de conflictos socioambientales, siempre está en discusión el tema de la disputa por recursos, por la materialidad de la naturaleza, de los bienes naturales. Pero por otro lado, también hay una dimensión simbólica, ¿no? De disputa por los significados que se otorgan a la naturaleza, ¿no? Entonces hay una dimensión material, hay abordajes más materialistas de los conflictos socioambientales y hay abordajes de carácter más centrados en lo ontológico, la cosmopolítica, los sentidos que se da al entorno, a la naturaleza, etc., ¿no? También hay abordajes que vienen de la economía ecológica, que están atentos a la parte como de la materialidad biofísica y a lo que serían los conflictos ecológicos distributivos. Estos conflictos en los que se exacerba los daños ambientales y donde se distribuye de manera desigual esos daños ambientales, ¿no? Por otro lado, negando el acceso a bienes y servicios ambientales a ciertos actores. Cuando se habla de conflictos socioambientales, también está en juego los modelos de sostenibilidad, ¿no?, que tienen las sociedades. No es lo mismo, tal vez, el modelo de sostenibilidad de una sociedad campesina, ¿no?, con una manera de apropiación de la naturaleza, que modelos de sostenibilidad definidos por la Cámara de Minería, por ejemplo, en el Ecuador, o modelos de sostenibilidad desde el Estado, ¿no? Entonces, lo que está ahí en juego es la visión que se tiene sobre la sustituibilidad de la naturaleza o del capital natural por otros capitales, ¿no? O sea, este capital social, financiero, humano, ¿no? Y bueno, otra cosa que es importante es que no siempre está en juego en los conflictos la defensa de la naturaleza, ¿no? No siempre detrás de un conflicto socioambiental tenemos actores que defienden la naturaleza versus detractores, ¿no? Entonces, hay una serie de factores económicos, sociales, políticos, culturales que inciden en la conflictividad, ¿no? Y obviamente desigualdades estructurales de género,
étnicas, identitarias en términos también intergeneracional y localización geográfica. Entonces, bueno, ¿qué es lo que incrementa los conflictos socioambientales? Por un lado, la falta de institucionalidad del Estado y de una atención del Estado a ciertos requerimientos de poblaciones, la exclusión de ciertos sectores de la toma de decisiones sobre la naturaleza, las afectaciones a derechos territoriales, comunales, colectivos, pero a esto también podemos añadir otros factores. Falta de información, comunicación, laxas o nulas regulaciones ambientales, la ausencia de un ordenamiento territorial en función de una sostenibilidad ambiental, la ausencia de fiscalización, de control del Estado, ¿no? Por lo general a las grandes empresas, ¿no? En los conflictos socioambientales podríamos abordar, hay conflictos que involucran actores con relaciones más simétricas, pero también hay conflictos socioambientales y vamos a ver en gran medida los conflictos socioambientales en el Ecuador involucran actores en relaciones asimétricas de poder, ¿no? Tenemos comunidades locales, campesinas, indígenas, afrodescendientes, frente al Estado, ¿no? Los gobiernos de turno, y frente muchas veces a empresas transnacionales, ¿no? Bueno, en América Latina la magnitud de la presión del capital sobre la naturaleza desencadena presiones en los territorios. A esto le podríamos añadir también la dimensión del cambio climático que tiende también a exacerbar los conflictos socioambientales, sobre todo en términos del acceso al agua. Bueno, entrando ya a hablar de los ciclos y de periodos de conflictividad en el Ecuador, yo soy parte, digamos, o dentro de la maestría de estudios socioambientales tenemos un observatorio de conflictos socioambientales del Ecuador y lo que les voy a hablar son de los conflictos que tenemos registrados en este observatorio, ¿no? En general, podríamos hablar de 25 zonas de conflictividad minera. 5 de conflictividad por minería irregular o informal, aurífera. 16 conflictos se relacionan con extractivismo petrolero en la Amazonía. 2 conflictos relacionados con hidroenergía, con proyectos hidroeléctricos. Y 4 conflictos relacionados con agroindustria de la palma, agroindustria del abacá y agroindustria relacionada con la producción de cárnicos. Y esto vamos a ver que los conflictos relacionados con el extractivismo petrolero se concentran en la Amazonía, los conflictos mineros se concentran en distintos territorios, ¿no? Tanto de la costa, de la sierra, de la Amazonía, y los agroindustriales principalmente en la costa, ¿no? Bueno, obviamente hay una gama de autores que hablan de que la conflictividad tiende a incrementarse conforme aumenta los requerimientos de materiales y energía. Las dinámicas de globalización también, que inciden en los territorios locales, también multiplican los conflictos. Lo complejo es que en una fase de transición energética en la que estamos, se habla de la transición energética para mitigar el cambio climático, y de generar, digamos, menos dependencia de los recursos fósiles. De todas maneras, vemos que la conflictividad petrolera continúa, se amplifica y se profundiza en ciertos territorios, y la conflictividad minera aún más, ¿no? Conforme hay requerimientos precisamente de minerales que son utilizados para esos procesos ligados al cambio de matriz energética, ¿no? Bueno, aquí vemos un mapa, ¿no? Del Ecuador y una gama de proyectos mineros, bloques de concesión petrolera, bloques de concesión minera, a lo largo y ancho principalmente del Callejón Interandino y de la Amazonía, ¿no? Bueno, quiero pasar a una línea de tiempo y como les decía voy a abordar el periodo 2007-2017 dentro del progresismo neoextractivo. Y aquí vemos que el periodo 2008 al 2015 estuvo marcado por altos precios del barril de petróleo en el mercado internacional. Se habla de especie de bonanza, ¿no? Por la que pasó, digamos, el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y tenemos hitos importantes. 2008, la Constituyente.
reconocimiento de derechos de la naturaleza, derechos colectivos, plurinacionalidad y buen vivir. 2010 se anuncia la convocatoria a la 11ª ronda petrolera. 2011, nuevo catastro petrolero, ¿no? Se lanzan 21 bloques de licitación en Pastaza, Napo y Orellana. Esto genera una especie de ruptura del equilibrio, ¿no? Esto siguiendo un poco el análisis de las fases de la conflictividad de Cadarzo. Entonces, hay un proceso, una fase de ruptura del equilibrio, porque en el 2008 había, digamos, como una especie de confluencia, ¿no? Revolución Ciudadana, movimiento indígena, movimientos populares, feministas, agroecológicos, movimientos de defensa de la soberanía alimentaria, etcétera. Pero 2010, el anuncio de la 11ª ronda petrolera detona la conflictividad en la Amazonía, en las provincias de Pastaza, Napo y Orellana. A la vez, se da un proceso, digamos, de afianzamiento de Petroecuador. La estatal petrolera, digamos, pasa a operar algunos de los bloques antes operados por Occidental, la OXI, ¿no? Hay un proceso de ampliación de campos petroleros en el norte amazónico. Es decir, en bloques ya existentes se abren nuevos campos petroleros y en algunos nuevos pozos. Entonces, ahí hay una ruptura del equilibrio. 2012, 13 bloques de licitación. Hay una fase de detonación del conflicto. Inicialmente hay una objeción de la CONAIE. No sé si logran ver el cuadrito de la línea de tiempo. Una objeción de la CONAIE con FENIAE. También frente a la ampliación de campos en el norte amazónico, en la provincia de Sucumbíos, se dieron conflictos en playas de Cuyabeno, Pañacocha y Dureno. Inicialmente las comunidades Quichua y Cofán frenan el ingreso de barcazas de la estatal Petroecuador. Después comienza un proceso de institucionalización del conflicto, negociaciones, de esto lleva a la construcción de las ciudades del milenio y de unidades educativas del milenio. Todo este proceso, digamos, del neoextractivismo, en que el 12% de la renta petrolera iba a ser inyectada en las zonas de directa incidencia de los bloques, ¿no? Se hablaba de la construcción de una nueva Amazonía libre de marginalidad. Entonces, otro momento importante es el 2013, ¿no? Ustedes recordarán cómo se apuntala la iniciativa Yasuní-TT de mantener el crudo bajo tierra, que digamos se va dando entre el 2007 hasta el 2013. Al 2013 se habla del plan B y de comenzar, digamos, a explotar, ¿no? A instalar plataformas, a hacer todo este proceso para la operación en el bloque 43. Esto también despliega conflictividad. Emerge el colectivo Yasunidos, recolección de firmas, y digamos hay toda una dimensión también más nacional sobre el conflicto. 2015, firma de concesiones de 11ª ronda, ahí hay una fase de duelo, de confrontación abierta, disputas internas dentro de las organizaciones indígenas, cooptación de liderazgos históricos, atracción de líderes también, muertes en territorio zápara, ¿no? Y emerge un actor clave que serían las mujeres defensoras de la selva, ¿no? Una articulación de mujeres Shiviar, Shuar, Zápara, Quichua, establecen un mandato oponiéndose a la 11ª ronda petrolera, apuntalan la necesidad de precautelar sus territorios de vida, ¿no? Y hay una articulación entre estas mujeres defensoras de la selva, Saramanta Guarmicuna, una organización que emerge, y Acción Ecológica. Acción Ecológica es un actor que está presente, digamos, en toda la conflictividad socioambiental ligada a petróleo desde la década de los 80 y 90, ¿no? Y es un actor igual ahí presente fuertemente, ¿no? En medio de los conflictos socioambientales. 2016 se suscriben varios contratos con relación a la 11ª ronda petrolera. 2017, 2016, 2017 hay una fase de escalada de la conflictividad en territorio zápara. Hay una oposición entre facciones internas, es decir, que estos conflictos no solo son comunidades versus Estado y empresas,
sino conflictividad interna en las comunidades, unas opuestas, otras a favor de la actividad. Y se dan procesos de judicialización de la resistencia y principalmente de mujeres. Hay un proceso de contención de la conflictividad y esa contención se da a doble vía, por la inversión de ese 12% de la renta petrolera y por otro lado la judicialización, ¿no? Bueno, avanzamos. Línea de tiempo neoliberalismo 2018-2023 con relación a petróleo. Hay una caída de los precios en el mercado internacional, caída de precios del barril de petróleo, del 2015 en adelante y sobre todo ya en la fase de la pandemia, ¿no? Entre el 2018 el petróleo estaba a $21 y llegó un momento en la pandemia que cayó en picada, ¿no? Entonces, pero 2018 el Ministerio de Hidrocarburos informa una nueva ronda de licitación intracampos, esto en el gobierno de Moreno. Nuevamente hay una fase de ruptura del equilibrio. 2019, activación de licitaciones petroleras, es decir, algunos de los bloques licitados previamente se vuelven a activar. Y ahí vemos dos casos importantes. 2019, la CONAWEP, la coordinadora guaraní de Pastaza, impugna el bloque 22 por ausencia de consulta libre, previa e informada. También entre el 2019 y 2022 hay procesos de articulación entre el pueblo quichua de Río Anzu, Paquiru, la organización antes OPIP, y la CONFENIAE, más una gama de actores del ambientalismo en Pastaza, ¿no? Incluido el Vicariato Apostólico de Puyo, ¿no? Con un posicionamiento contrario al extractivismo petrolero y de una frontal oposición al bloque. Después tenemos el paro nacional de octubre del 2019. Es importante que en este paro el tema no solo de la eliminación de subsidios, no solo es lo que incide, sino que también el tema de la derogación del decreto 95. Y en este caso hay un desacuerdo con la política extractivista, que es dentro del pliego de demandas, de las 10 demandas del movimiento indígena, está la moratoria a la ampliación extractiva y la profundización extractiva petrolera. Dentro de las acciones, los itinerarios de acción colectiva asumidos estuvo la toma de gobernaciones, ¿no? Esto principalmente en Pastaza, también en Morona, Santiago, toma de bloques petroleros en territorio guaraní, ¿no? Dentro de la gama de acciones del paro nacional. Bueno, entonces hay un cuestionamiento al decreto 95 que generaba una profundización extractiva. 2023, ronda intracampos, ¿no? Consulta popular por el Yasuní. Ahora, también entre el 2022 y 2023 tenemos una alta conflictividad en Edén Yuturi, bloque 56 en la comunidad Aicofán de Dureno y en Dícaro. Estos conflictos no tanto tienen que ver, digamos, con una oposición a la actividad, sino al descontento de las poblaciones hacia la implementación de convenios suscritos con Petroecuador, ¿no? Bueno, línea de tiempo, después vemos minería, ¿no? Tenemos en el progresismo, vemos 2008, el mandato minero fue clave. Es una especie, algo se hablaba en la mañana, especie de primavera del periodo del progresismo. Este mandato minero generó un momento clave de reversión de muchas de las concesiones mineras que se habían dado a lo largo del neoliberalismo, del periodo neoliberal de los 90 al 2000 y pico, ¿no? Y ahí lo que se hace en el mandato minero es detener concesiones mineras y revisar aquellas que afectaban fuentes hídricas, bosques protectores y que no se habían efectuado con, digamos, procesos de consulta previa, libre e informada. Entonces, pero después de esto, vemos que entre 2006 y 2008 ya había paros,
¿no? Paros, movilizaciones, con relación al proyecto Loma Larga en Azuay, Victoria del Portete. 16 de noviembre del 2009, ahí se expide el Reglamento General de la Ley Minera. Enero del 2009, la Ley Minera. Se crea ARCOM, la Agencia de Regulación Minera y Control Minero. También está, digamos, en discusión el tema de la normativa con respecto a los recursos hídricos. Y ahí comienza a haber ya una ruptura de la relación entre el movimiento indígena y el gobierno de Correa, ¿no? Movilizaciones indígenas, se teme la privatización del agua, que se entregue mayores volúmenes de agua a, digamos, actividades industriales, incluidas extractivas, contradiciendo el orden de prelación sobre usos y aprovechamiento del agua que están en la Constitución. Hay tensiones, 2009 marchas por el agua, muere Bosco Huizum, un dirigente, un líder importante, shuar, esto en la Amazonía Sur. Confrontaciones también se dan en torno al proyecto Río Blanco en el Azuay. Inconformidades laborales son las que detonan ahí la conflictividad en este caso, ¿no? Hay represión, maltrato en el proyecto Loma Larga, criminalización. Después, 2010, se archiva el proyecto inicial de la Ley de Agua, concesión del proyecto Yurimagua, esto en la zona de Intac. Y esto es clave, ¿no? Porque en la zona de Intac ya había una fuerte conflictividad, ¿no? Las comunidades de las distintas parroquias del Valle de Intac lograron frenar el extractivismo minero. Pero en el gobierno de Correa se apuntala, ¿no? El proyecto Yurimagua con este consorcio entre ENAMI y Codelco en el 2011. En 2012 hay un estudio de impacto ambiental, proyecto Mirador, ¿no? 2012, el primer contrato de minería a gran escala tiene lugar y eso detona conflictividad. Lo mismo con relación a los proyectos estratégicos Pananza, San Carlos y Fruta del Norte, ¿no? Hay un proceso complejo que tiene que ver con el despojo de tierras, la presión para que las poblaciones, sobre todo campesinas, vendan sus tierras a estas empresas y se instaura entre 2013 y 2014 la servidumbre minera, ¿no? Es una figura legal que obliga a las poblaciones a vender sus tierras, ¿no? Para después se supone que pueden tener un retorno de estas, pero 25 años, 30 después, ¿no? Y quién sabe en qué condiciones. 2013, Junfield comienza actividades en Río Blanco y ENAMI ingresa a INTAC, los primeros acercamientos. 2014, Ley de Recursos Hídricos. Es importante considerar también el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, que incluyen la criminalización de la protesta social, a pesar de que en la Constitución se reconocía el derecho a la resistencia, ¿no? Otro momento importante, Jorge Glass visitando INTAC y dando inicio así el proyecto Yurimagua, todo un ofrecimiento de la presencia del Estado, de inversión, trabajo, etc. Hay una fuerte conflictividad en INTAC, y se da el suceso de la detención de Javier Ramírez, un líder opuesto a la minería, y 10 meses de policiamiento, ¿no? 10 meses de presencia policial en INTAC. Algo similar ocurre también en la Amazonía Sur, 2015-2016, desalojos relacionados con el proyecto Mirador, EXA restringe el paso, 2016, familias de Nanking desplazadas, esto en el proyecto Pananza San Carlos, Morona Santiago. Y tenemos 2016, delito del estado de excepción. Se militariza esta zona de Morona Santiago en torno al proyecto Pananza San Carlos. Y ya voy. Ataque al campamento La Esperanza. Vemos que también hay una radicalización de parte, ¿no? De los actores comunitarios, locales, sobre toda la población shuar. Se da el ataque al campamento La Esperanza. Al mismo tiempo se denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos vulneración de derechos. Entonces, bueno, vemos ahí una fase de ruptura, fase de duelo,
una fase de escalada de la conflictividad. Línea de tiempo, neoliberalismo, el retorno al neoliberalismo 2018, hay un traslado de material pétreo que genera tensiones en Río Blanco, en Azuay. En Río Blanco, en Azuay, hay la toma y quema de un campamento minero y la respuesta del Estado es represión. Esto ya en el gobierno de Moreno. 2018, el GAD de Cotacachi interpone una acción de protección para el bosque Los Cedros, Río Magdalena. 2019, el evento del paro nacional. Y hay una conflictividad en Azuay, con tomas de vías, etcétera. Se interpone una acción de protección. 2020, aceptación de la acción de protección en Yurimagua. 2021, Bosque Protector Los Cedros con una sentencia favorable. 2021, asesinato de líderes en el caso del proyecto Río Blanco, ¿no? Andrés Durazno y Víctor Guayas en la cárcel del Litoral en Guayas, ¿no? Y esto ya atado a toda una dinámica de la violencia carcelaria, ¿no? Que también afecta a líderes judicializados y presos. Mayo del 2023, expedición del decreto 754, ¿no? Que genera la consulta ambiental, digamos, normativiza la consulta ambiental y para el proceso de entrega de licencias del Ministerio de Ambiente. Y este decreto da paso a que se aplique en 2 zonas, Palo Quemado en Cotopaxi y Domo Bolívar, ¿no? Pero ahí este decreto genera también, digamos, activa la conflictividad. Varios actores, CONAIE, actores del ambientalismo, Frente Antiminero, demandan la inconstitucionalidad del decreto, ¿no? Y esto ocurre ahí. Bueno, creo que ya no tengo más tiempo. Solo algo importante que quería mencionar es el papel que juegan las mujeres en muchos de estos conflictos, ¿no? En las distintas estrategias, en marchas, en la elaboración de mandatos, generan nuevos lenguajes también de movilización a los previamente existentes, nuevas vocerías que son claves ahí para analizar. Y otro elemento clave también tiene que ver con los recursos, digamos, dentro de los itinerarios de acción colectiva, el acudir a los espacios del sistema de justicia, ¿no? Muchos de los conflictos han acudido dentro de la gama de acciones de movilización, ¿no? También han acudido a cortes locales, a cortes provinciales y algunos de los casos han llegado hasta el nivel de la Corte Constitucional, ¿no? Con acciones de protección. En unos casos, en torno a la vulneración del derecho a la consulta libre, previa e informada. En otros casos, al derecho al acceso al agua. Otros casos que tienen que ver con los derechos de la naturaleza que han sido vulnerados, ¿no? Como el caso del bosque protector Los Cedros. El caso de Yurimagua, también el proyecto Codelco Enami logró ser paralizado, no en la fase del progresismo, sino en la fase del retorno al neoliberalismo, basado en la figura de especies en vías de extinción, ¿no? 2 ranas, la una arlequín, la otra hocicuda, están también en medio de la conflictividad, ¿no? Planteándose que se están vulnerando zonas de alta biodiversidad, ¿no? Entonces, esto es importante considerar, ¿no? Dentro de la gama de repertorios que incluyen vigilias, plantones, en las locaciones provinciales, pero también hacia la ciudad de Quito. Interrupción al ingreso de operarios de las empresas en la instalación de infraestructura, paralización de vías, manifiestos, declaratorias, mandatos. También se han hecho festivales, rogativas, ritualidad en territorios, por ejemplo en Quimsacocha, en las lagunas. La quema de campamentos, que son acciones que implican un mayor nivel de radicalización. La ocupación de bloques petroleros, también como una repertorios de acción colectiva que implican también dinámicas de mayor radicalización de los conflictos.
Y estos procesos que podríamos hablar que tienen que ver con la institucionalización también de los conflictos, como sería la vía de lo jurídico, ¿no? Pero siempre están a la par, ¿no? La vía de lo jurídico acompaña a otros procesos de movilización territorial, ¿no? Y hay otro repertorio que me parece importante, que no tanto está relacionado con estos picos de alta conflictividad en la escena de lo público, ¿no? En los escenarios de lo público, sino estos otros repertorios desde y en los territorios, ¿no? Como sería seguir sembrando, establecer áreas de chacras, vigilancia, guardias indígenas. La guardia indígena, por ejemplo, del pueblo Aicofán en Sinangué, logró frenar procesos de ocupación, tanto de la minería, llamémosla legal o la ilegal, sin procesos de consulta, ¿no? Todas estas estrategias de sembrar, establecer áreas de chacra, vigilancia, control territorial, como lo vemos no solo en poblaciones indígenas, sino también, por ejemplo, en el Chocó, ¿no? El poner puntos de control en la Y de la Victoria, en Pacto, ¿no? Todo esto implica formas de sostenimiento de los territorios que apuntan a asegurar la reproducción social y medios de vida, ¿no? Y dentro de los lenguajes de movilización está el pedidos de moratoria, en otros casos cese de operaciones, en otros paralización de los proyectos e intervenciones, defensa territorial y autonomía, esto sobre todo en casos en comunidades y pueblos indígenas, en comunidades campesinas y sectores populares, la defensa de medios de vida, tierras de producción agrícola, pecuaria y otras actividades como el ecoturismo, identidad y cultura, la defensa y custodia de lugares sagrados y de importancia cultural como las fuentes hídricas, las lagunas, las cascadas, los páramos, economía y medios de vida, pero en otros casos, como les decía, los casos de Edén y Uturi, nos llevan a dimensionar otras dinámicas, ¿no? Donde está en disputa la participación en beneficios, ¿no? Acceso a trabajos, exigencia de convenios y su implementación en mejores términos. Hay, digamos, otros lenguajes de movilización que tienen que ver con la exigencia de compensaciones, restauración integral de daños ambientales y sociales, otros que se apuntalan hacia el cambio de normativas. Y otro lenguaje es el que tiene que ver con la participación en ordenamiento territorial y en las decisiones ambientales y en la democracia ambiental, como han sido las consultas populares por el Chocó y Yasuní. Gracias.